Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más a través de esta emisora, de este canal, de esta plataforma, doquier nos estés escuchando o viendo. En este momento te saludamos con aprecio y con cariño tu servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares. Y este es nuestro pan cotidiano. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias Señor por la linda oportunidad de poder presentar estos mensajes edificantes para nuestra vida. Padre, quédate en nuestra vida, quédate en nuestros corazones, ayúdanos a confiar plenamente en tu amor. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Hoy te presento: las almas arrepentidas odian el pecado y aman la justicia. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37 y 38. ¿Cómo se justificará una persona con Dios? ¿Cómo se hará justo el pecador? Solo por intermedio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Pero ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó: ¿qué haremos? La primera palabra de la contestación del apóstol Pedro fue: arrepentíos. Poco después, en otra ocasión dijo: arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarríe sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, mas no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: he pecado entregando sangre inocente. Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar le llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaban pesar por el pecado mismo. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. El pecador ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. El camino a Cristo, página 23 y 24. Querido Padre, gracias. Gracias, Señor, porque a través de este maravilloso mensaje entendemos que el arrepentimiento verdadero es una necesidad. Danos, oh Padre Santo, danos con tu Espíritu, danos ese maravilloso arrepentimiento que nos conduzca a un verdadero sentimiento, pero más que un sentimiento, a un principio que batalla contra el pecado. Ayúdanos a aborrecer, Señor, lo que antes amamos. Gracias por todo, en el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.